Buen día, hoy vamos a meditar Primera Reyes, capítulo 11, versículos 26 al 43. La semana pasada vi un documental sobre Hillsong y algunos de sus líderes que cayeron en corrupción y en pecado de infidelidad. Y me causó mucha tristeza porque es una organización que trajo mucha bendición a los jóvenes principalmente por sus alabanzas. Y pensé que seguramente al principio estos líderes no tenían la intención de terminar siendo manipulados por la fama, el poder y las riquezas que los llevó a apartarse de la verdad. Y si vemos la vida de Salomón, pasa lo mismo. El esplendor y la sabiduría del principio del reinado de Salomón, cuando con humildad pedía la presencia de Dios para su pueblo, contrastan con su gradual declive espiritual debido a su desobediencia hacia Dios y su corazón idólatra. El sabio Salomón termina siendo un necio. El humilde que buscaba la dependencia de Dios termina siendo un orgulloso ególatra que se aferra al poder. El rey que exhortaba al pueblo a seguir los mandamientos de Dios ahora es un idólatra, dando el peor ejemplo de apostasía a su pueblo. Y es por eso que Dios levanta adversarios como Jeroboam como juicio por su idolatría. Dice el pasaje que Jeroboam fue un hombre valiente de la tribu de Efraín y a través del profeta Ahías, Dios le promete arrancar 10 tribus del reino de Salomón y entregárselo a él. Y es interesante cómo el nombre de David es un motivo de misericordia y fidelidad divina en medio de este juicio a Salomón. Porque dice en los versículos 34 al 36, «Pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, al cual yo elegí, y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo, y a ti te daré las 10 tribus. Sin embargo, a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí continuamente en Jerusalén, la ciudad que yo me he elegido para poner allí mi nombre». David es el parámetro de juicio divino, porque en el versículo anterior dice: «No han andado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos como su padre David». Y ahora es al mismo tiempo el motivo de la misericordia de Dios, porque por amor a David, aunque el reino se dividiría, Dios preservaría su propósito redentor a través del linaje de David. ¿Por qué Dios hace tanto hincapié en la figura de David? Porque si examinamos la vida de David, no fue nada ejemplar. Entonces, ¿por qué Dios lo pone como parámetro de todos los reyes de Israel para juzgarlos? Porque a Jeroboam también le dice en el versículo 37 y 38, «Yo pues te tomaré a ti y reinarás en todo lo que desee tu alma y serás rey de Israel. Y sucederá que si obedeces todo lo que te mande y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David y te entregaré Israel». ¿Ven? Y van a ver que muchas veces los reyes sucesores van a ser comparados con David para recibir juicio y unos pocos para ser bendecidos. Y uno puede preguntar, ¿qué hizo David para que Dios lo considere como un parámetro para todos los reyes que le siguieron? David no fue un buen ejemplo en muchos aspectos éticos y morales. Pecó y falló como otros reyes, pero la gran diferencia fue que David mantuvo su corazón inclinado hacia Dios. Él amaba a Dios y aunque pecó, demostró
un espíritu de arrepentimiento genuino y profundo. Se humilló delante de Dios, confesó su culpa y buscó fervientemente el perdón divino. En contraste, Salomón, a pesar de las advertencias divinas y las consecuencias evidentes de su desobediencia, continuó en su camino de pecado e idolatría. Y no vemos registros de un arrepentimiento por sus acciones, ni una búsqueda sincera de restauración con Dios. En vez de ello, busca matar a Jeroboam para no perder su poder. Hermanos, siempre que nos desviemos de camino de Dios, el Señor nos va a mandar señales de advertencia. Nos va a mostrar el semáforo en rojo para que paremos, nos examinemos, nos arrepintamos y volvamos a Dios. En esos momentos obedezcamos la voz interior del Espíritu y sigamos el ejemplo de David y no el de Salomón. Ruego al Señor que hasta el final de nuestras vidas podamos ser objetos de misericordia y fidelidad de Dios y no objetos de tristeza y de juicio. Y todo solo por amor a Cristo. Amén. Que el Señor los bendiga.